Hechos capítulo 6, vamos a leer los versículos desde el 1 hasta el versículo 7. Dice la palabra de Dios así. En aquellos días, como crecieron el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos era desatendida en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quien encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando le impusieron las manos, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Vamos a orar. Soberano Dios santo, digno eres tú, Señor, de toda la gloria, la honra y la exaltación, Padre. En este momento clamamos a ti, que seas tú, Señor, que nos guíe a través de tu palabra para hacer uso de ella, Señor. También, Padre, que tú cautive los corazones de modo, Señor, que cada una de las personas que escuchen tu palabra, Señor, sean edificados, sean fortalecidos, sean reprendidos también, Señor. Oh Padre, glorifícate en medio nuestro y que tu palabra, Señor, sea la que hable en esta mañana. Exaltado sea tu nombre, Señor, una vez más, y bendecido y engrandecido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, en este capítulo 6 del libro de los Hechos es un capítulo que tiene como antecedente el nacimiento de la iglesia y un conjunto de acciones que fueron realizadas como consecuencia de la manifestación del Espíritu Santo. Nosotros sabemos, ¿verdad?, que lo más trascendental que puede haber sucedido en la vida de la iglesia o de lo primero cristiano es precisamente la muerte y resurrección de Jesucristo de entre los muertos, su ascensión a los cielos y la llegada precisamente del Espíritu Santo, que se encarga de equipar, capacitar a los creyentes para que puedan hacer la obra del ministerio. Es por eso que en medio del nacimiento de la iglesia vamos a encontrar grandes dificultades que ellos tuvieron que enfrentar, pero esas grandes dificultades constantemente se convirtieron en grandes oportunidades. Oportunidades de testificar del amor de Cristo, de la grandeza de Dios y del poder de la palabra de Dios. Así que en esta mañana vamos a ver oportunidades o dificultades. Y tiene mucho que ver cómo nosotros vemos también los eventos que suceden en nuestras vidas. Cómo podemos ver que un evento, podemos verlo como que es una gran dificultad, y sin embargo, quizás ese mismo evento puede ser una gran oportunidad. Y eso es lo que vamos a estar viendo en esta mañana a través de este pasaje de las Escrituras y este texto que tenemos por delante. El capítulo 6 de este libro de los Hechos inicia en aquellos días, en los días, ¿verdad?, cuando la iglesia estaba en auge, cuando veíamos ese constante respaldo del Espíritu Santo a la vida de la iglesia. En aquellos días cuando la palabra del Señor era predicada
y las personas venían al arrepentimiento. Cómo obraba el Espíritu Santo en la vida de las personas. En esos días, en medio de dificultades externas, por aquellos que se oponían a la palabra de Dios, y de dificultades internas, ¿verdad? Como vimos en el capítulo 5, donde Ananías y Zafira intentaron engañar al Espíritu Santo. Y en esa dinámica de dificultad, nosotros vimos cómo constantemente el Señor obraba de modo que todos los eventos contribuían precisamente a que el mensaje del Evangelio fuera esparcido y que las personas vinieran al arrepentimiento. En aquellos días, entonces, como creciera el número de los discípulos, y esta es una de las obras precisamente que va haciendo el Espíritu Santo, hermanos, agregando cada día a la iglesia aquellos que han de ser salvos. El Señor, a través de hombres y mujeres que habían creído en Jesucristo, y a través del Espíritu Santo está trayendo a hombres y mujeres a el arrepentimiento. Y esto entonces se traduce en un crecimiento en la iglesia de Jerusalén. Dice el mismo versículo 6, versículo 1, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que la viuda de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Algo que nosotros vemos, ¿verdad?, constantemente en estos primeros capítulos es que la iglesia tiene el mismo sentir de compartir. Y se denota mucho que entre ellos no había personas con necesidad, porque todos ponían, ¿verdad?, de lo que tenían precisamente para suplir las necesidades de los demás. Y ahora, como hay un gran número de personas que han creído en Jesucristo, este crecimiento entonces provoca una dificultad o una oportunidad. Y nosotros encontramos que la palabra oportuno es una palabra griega, ¿verdad?, que se pronuncia eukairía, lo cual se traduce como un tiempo apropiado. Es como aquello que se realiza en el momento justo, ni antes ni después. Es aquello que se realiza de manera oportuna. Y las dificultades, entonces, la palabra griega es molis y hace referencia a la necesidad de realizar un esfuerzo para poder obtener un resultado positivo. Así entonces, en los textos de las Escrituras, cuando vemos dificultad, es que se requiere esfuerzo y es como tener adversidad, como lo presenta entonces la Escritura. En este primer versículo de este capítulo 6, estamos viendo entonces lo que puede ser o una oportunidad o una dificultad. Y allí nosotros vemos que hay un crecimiento de la iglesia y eso es bueno en todo el sentido de la palabra. Que la iglesia crezca, que las personas se arrepientan en Cristo, eso es bueno en gran manera. Sin embargo, ese crecimiento produce entonces una murmuración. Y nosotros sabemos entonces que la murmuración no es un acto que edifica a la iglesia en ningún sentido de la palabra. La murmuración es vista en la Escritura como pecado, ciertamente, ya que no tiene el propósito en sí de buscar una solución o ir a la fuente que puede dar una solución, sino que consiste en hablar a escondida, a oculta. Pero sin embargo, en este primer versículo nosotros vemos que hay o una gran dificultad o hay una gran oportunidad. Dice, ¿cuál era el problema entonces que se presenta? Que las viudas, ¿verdad?, de los griegos específicamente, ellos eran desatendidas precisamente.
Mientras que posiblemente yo estaba viendo que las viudas de los hebreos son atendidas correctamente. Y esto era la distribución diaria. Hermanos, eso puede ser visto como una gran dificultad. Aquí podemos ver que no hay equidad en la repartición. No se realiza de manera equitativa, podemos decir, ya que algunos son desatendidos, mientras que otros sí son atendidos como deberían de ser. ¿Qué podemos ver entonces en esta porción de las Escrituras? Oportunidad o dificultad. El versículo 2 nos ayuda entonces a nosotros poder despejar si esta es una oportunidad o esto es una dificultad. Dice el versículo 2, entonces los doce convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Hermanos, esto llama mucho la atención porque allí están los 12 apóstoles, que es el liderazgo de la iglesia, y ellos, ante las murmuraciones que existen, fíjense que ellos no adoptan una postura de reprender o de disciplinar a esas personas que están murmurando. Ellos adoptan una postura muy diferente a la que podía tener el resto de los creyentes congregados en ese lugar. ¿Qué hubiese pasado, hermanos, si en lugar de ellos reunirse para tratar este asunto, ellos buscan a esa persona y lo ponen en disciplina? Imaginemos esto. Ellos tienen una dificultad como liderazgo ahora mismo y quizás muchas de las acciones que pudieran realizarse en el día de hoy en nuestra iglesia local es buscar la manera de disciplinar precisamente a aquellas personas que están murmurando o de reprenderlo y de un conjunto de acciones ciertamente que pueden llegar a nuestras mentes que podían suceder. Sin embargo, los 12 apóstoles se reúnen. Dice, los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Evidentemente, hermano, podemos ver que quienes servían en la mesa, ¿quiénes eran? Los 12. Eran los 12 que se encargaban de ministrar la palabra de Dios, pero también de servir en las mesas. Eran hombres que servían a Dios con la palabra y llevando a las mesas la distribución diaria. Podemos ver entonces que una gran responsabilidad cae sobre los hombros del liderazgo de la congregación. Vemos en este pasaje entonces que ellos se enfocan en aquello que es más importante en la vida de la iglesia, mis hermanos. Muchas cosas pueden pasar por nuestras mentes, pero al ellos ver lo que está sucediendo, ellos van a hacer una distinción entre qué es más importante en la vida de la iglesia, sin restarle importancia también a la necesidad de poder servir a las necesidades que tienen las personas que componen la iglesia. Y lo que ellos convocan y lo que ellos dicen es, no es justo que dejemos la palabra de Dios para servir a la mesa. Hermanos, no es por un aire de grandeza que ellos están diciendo esto. No es porque ellos se sienten muy superiores a todos los miembros de la congregación. No, esa no es la razón. El pasaje lo deja manifiesto. No es justo dejar la palabra de Dios para hacer cualquier otra actividad
en beneficio de la iglesia. Así que el versículo 3 dice, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Ante grandes dificultades, el Señor siempre ha obrado para beneficio de dar gloria a su nombre, pero también para entrenar a sus discípulos. Y es por eso que podemos ir a Marcos capítulo 6, verso 30 al 44 y Marcos capítulo 8, verso 1 al 10. Yo voy a leer este último para ver que en medio de la dificultad están las grandes enseñanzas que nosotros necesitamos para aprender, pero también para actuar de manera oportuna. Cuando Cristo estuvo con sus discípulos, nosotros vemos que surgen las dificultades. Dice el versículo 1, en aquellos días, como había una gran multitud y no tenían que comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, tengo compasión de la gente, porque ya hacen 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Y si lo enviaren ayuno a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Y sus discípulos les respondieron, ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a esto aquí en el desierto? Aquí nosotros podemos identificar, hermanos, una dificultad. Jesucristo tiene compasión de la gente y los discípulos encuentran dificultad. Sin embargo, ¿qué hace nuestro Señor Jesucristo? Él les preguntó, ¿cuántos panes tenéis? Ellos dijeron 7. Entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra y tomando los 7 panes, habiendo dado gracia, lo partió y dio a sus discípulos para que lo pusiesen delante, y lo pusieron delante de la multitud, y tenían también unos pocos pececillos, y los bendijo y mandó que también los pusiesen delante. Y comieron y se saciaron y recogieron de los pedazos que habían sobrado 7 canastas. Eran los que comieron como 4,000 y los despidió. Y luego, entrando en la barca con sus discípulos, vino a la región de Dalmanuta. Hermanos, dificultades. Jesucristo enseñó a sus discípulos que las dificultades existen ciertamente. Pero sabe que Jesucristo también le mostró que ellos tenían que confiar en Él para poder dar respuesta a las dificultades que existían. En este pasaje de las Escrituras, entonces, el capítulo 6 del libro de los Hechos, los discípulos están poniendo en práctica con qué cuentan ellos para dar respuesta a la dificultad que está en este momento presentándose en la iglesia primitiva. ¿Con qué cuentan ellos? Hay una dificultad. Sin embargo, la propuesta es buscar, pues, hermanos de entre vosotros. ¿A cuánto? A 7. Fíjense, hermanos, que las dificultades existen, pero también está la oportunidad de hombres llenos de fe y del Espíritu Santo para poder servir a Dios. Buscad, pues, hermanos de entre vosotros, a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Las dificultades entonces están presentes. Y cuando hay dificultad, entonces debemos buscar soluciones. ¿Cómo nosotros obramos cuando estamos en dificultad? ¿Cuáles son las actitudes que podemos tener?
¿Cuántas cosas no podían pensar o hacer los discípulos? Sin embargo, ante la murmuración, vemos que el liderazgo toma una decisión sabia, buscar entre la congregación hermanos, varones, de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Esa necesidad está constantemente presente, hermano, en la congregación. Hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo y de sabiduría para llevar a cabo la obra de predicar el Evangelio, de llamar al hombre al arrepentimiento y de mostrar el camino que es Jesucristo. Nosotros vemos entonces el versículo 4, y nosotros persistiremos en la oración, en el ministerio de la palabra. Fíjense, hermanos, que los apóstoles tienen el propósito de dar respuesta a la necesidad o a la dificultad que está presente, pero no es por un aire de grandeza, no es porque ellos se sientan menos sirviendo en la mesa. No, la razón es que la palabra de Dios es lo más importante para la vida de la iglesia. Predicar la palabra de Dios, meditar en la palabra de Dios, orar, escudriñar las Escrituras, es lo fundamental para la vida de la iglesia. Si la iglesia descuida la palabra de Dios, está próxima a desaparecer. Las personas que se alejan de los principios de la palabra de Dios son llevados por todo viento de doctrina. Son insensatos, son torpes cuando se descuida precisamente la palabra de Dios. Nosotros vemos entonces que los apóstoles tienen el propósito de persistir, de mantenerse haciendo aquello que ellos estaban llamados a hacer. Ministrar la palabra de Dios, persistiendo precisamente en la oración. Hermanos, si nosotros queremos que nuestra iglesia sea fuerte en todo tiempo, momento y ocasión, nosotros necesitamos perseverar, persistir en la oración y en la palabra de Dios. Si nos alejamos de la oración y de la palabra de Dios, las dificultades destruirán la iglesia local. Es por eso entonces que los apóstoles tienen a bien persistir en la oración y en la administración de la palabra de Dios. Es fundamental para la vida de la iglesia. Luego de esto nosotros vemos en el versículo 5, dice, agradó la propuesta a la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Entre los hermanos que habían allí, llamado precisamente a servir, está este hombre Esteban, lleno de fe y del Espíritu Santo. Hermanos, que en nuestra congregación asimismo también puedan existir hombres y mujeres llenas de fe y del Espíritu Santo. Dice que también escogieron a Felipe, pero debemos entender que así como Esteban, también Felipe y todos los demás eran varones llenos de fe y del Espíritu Santo. A Procoro, lleno de fe y del Espíritu Santo. A Nicanor, lleno de fe y del Espíritu Santo. A Timón, lleno de fe y del Espíritu Santo. A Parmenas, lleno de fe y del Espíritu Santo. A Nicolás,
llenos de fe y del Espíritu Santo. Hombres idóneos, hombres dispuestos a servir, hombre llamado precisamente para servir al Dios vivo y verdadero. Hombres que estaban convencidos, estaban dispuestos, hombres que habían sido llamados precisamente porque estaban listos para servir a Dios ante esta necesidad que se presenta en la congregación. Y nosotros vemos el título en este capítulo 6, es la elección de los 7 diáconos, ¿verdad? Hermanos, ante la necesidad que surge en la iglesia, entonces aparecen los ministerios precisamente para llamar a hombres y mujeres a servir al Dios vivo y verdadero. Dice, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando le impusieron las manos. Allí nosotros vemos que estos hombres que habían sido llamados precisamente, ellos son presentados ante la congregación, ante los apóstoles, quienes orando le imponen la mano. Y esta es una acción realizada precisamente como simbolismo, se puede decir. Algo simbólico de que estamos comisionando precisamente a llevar a cabo este ministerio. Pero a la vez también están diciendo, nosotros te estamos respaldando para esa obra que tú tienes que hacer. Y allí nosotros vemos que ellos oran e imponen las manos. ¿Y qué pasó como resultado de esto en la iglesia? ¿Hubo división? ¿Hubo desacuerdo? No, hermanos. ¿Qué sucedió en la iglesia como consecuencia de que en medio de la dificultad, hombre con discernimiento ponen las cosas en su lugar? La palabra de Dios es importante, pero también servir a los demás es importante. Así que la solución no es dejar de hacer una cosa o dejar de hacer la otra. La solución es buscar hombres llenos de fe del Espíritu Santo que hagan, que trabajen en la obra del Señor. Y es así entonces como tenemos a estos 7 varones escogidos. Y esto va con la aprobación también del resto de la congregación. Y allí nosotros vemos, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos, ¿qué pasó? Se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Hermanos, la palabra de Dios, cuando nosotros la ponemos en primer lugar en la iglesia, crece. Cuando usted estudia la palabra de Dios, cuando usted satura su vida de la palabra de Dios, crece la palabra de Dios entre nosotros. Pero ese crecimiento de la palabra de Dios también debe reflejarse en una vida piadosa de la iglesia. No importa cuánto conocimiento podamos tener en la palabra de Dios, si no estamos haciendo la obra a la que somos llamados, de servir a los nuestros, de servir al necesitado, de proclamar la palabra de Dios. Es necesario, hermanos. No basta con tener mucho conocimiento solamente de la palabra de Dios. Deben existir hombres y mujeres dispuestos a ser llamados y enviados para la gloria de Dios. Así que en medio de la dificultad, la palabra de Dios crece, el número de los discípulos se multiplica y ¿sabe qué? Lo imposible se hace posible. Imposible es que un sacerdote judío, apegado a la costumbre, la tradición,
Es casi imposible que suceda. Que deje su costumbre, que deje su servicio, sus rituales, para ir detrás de aquel que murió en la cruz. Eso es imposible para los hombres. Así que cuando la iglesia está en dificultades, la unidad debe primar. Y hombres y mujeres deben levantarse para servir a Dios. Para que aquello que es imposible para los hombres, nosotros sabemos que es posible para Dios. Quebrantar el corazón de hombres y mujeres endurecidos es una obra que solamente Dios puede hacer. Pero ¿sabe qué? Deben haber hombres y mujeres que toman la oportunidad que Dios nos concede precisamente para servir a Dios, lleno de fe y del Espíritu Santo. Es por eso entonces que nosotros vemos que la dificultad, hermanos, están a lo largo y ancho de toda la historia bíblica. En el Antiguo Testamento vamos a ver que el pueblo de Israel tuvo grandes dificultades, grandes. Y yo quiero tomar este texto también de Esther para mostrar que las dificultades que el pueblo de Dios ha tenido también son grandes oportunidades. Pueden acompañarme a Esther, capítulo 3. Allí nosotros encontramos, sabemos que Esther había sido escogida como reina luego de haber sido desechada la reina Vasti por no haber acudido al llamado del rey. Y luego de un certamen que se realiza, Esther entonces es escogida precisamente para ocupar esta posición. En el capítulo 3, dice el versículo 1, después de estas cosas el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata, Agageo, y lo honró y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. Y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey. Pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. De modo que esto provoca entonces la ira de este hombre Amán. Y en el versículo 6, pero tuvo en poco poner mano en Mardoqueo solamente, pues ya le había declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo, y procuró Amán destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero, al pueblo de Mardoqueo. Así que este hombre está comprometido con destruir precisamente al pueblo judío. Él está resuelto a hacerlo. No solamente voy a destruir a Mardoqueo, que no se humilla delante de mí, sino a todo su pueblo. Y él entonces va delante del rey y le dice, mira, rey, hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino. Y sus leyes son diferentes diferente de la de todo pueblo, y no guardan la ley del rey. Y al rey nada le beneficia el dejarlo vivir. Si place al rey, decreta que sean destruidos, y yo pesaré 10,000 talentos de plata a los que manejan la hacienda para que sean traídos a los tesoros del rey. Mira, rey, destrúyelo. Y yo te voy a dar dinero, en pocas palabras. Así que el rey no le interesa realmente el dinero, si usted lee el pasaje de lo que continúa, pero decide hacer lo que este hombre le propone. Vamos a destruir a ese pueblo que está distribuido entre nosotros.
Y de allí entonces sale esa comunicación donde este pueblo ha de ser destruido. En el capítulo 4 entonces, nosotros vemos que en medio de eso está Esther. Dice el versículo 4, el capítulo 4, y vinieron las doncellas Esther y sus eunucos y se lo dijeron. Entonces la reina tuvo gran dolor y envió vestido para hacer vestir a Mardoqueo y hacerle quitar el cilicio, mas él no los aceptó. Entonces Esther llamó a Hatac, uno de los eunucos del rey, que él había puesto al servicio de ella, y lo mandó a Mardoqueo con orden de saber qué sucedía y por qué estaba así. Salió pues Hatac a ver a Mardoqueo a la plaza de la ciudad, que estaba delante de la puerta del rey, y Mardoqueo le declaró todo lo que le había acontecido y le dio noticia de la plata que Amán había dicho que pesaría para los tesoros del rey y a cambio de la destrucción de los judíos. Le dio también la copia del decreto que había sido dado en Susa para que fuesen destruidos, a fin de que la mostrase a Esther y se la declarase y le encargara que fuese ante el rey a suplicarle, a interceder delante de él por su pueblo. Vino Hatac y contó a Esther las palabras de Mardoqueo. Entonces Esther dijo a Hatac que le dijese a Mardoqueo todos los siervos del rey y el pueblo, que las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él: ha de morir, salvo aquel a quien el rey extendiese el cetro de oro, el cual vivirá, y yo no he sido llamada para ver al rey en estos 30 días. Hermanos, aquí hay una dificultad ciertamente. Aquí hay una gran oposición ciertamente. Y esta dificultad tiene que ver con la destrucción de un pueblo. Y nosotros vemos que Esther, a pesar de ser de ese pueblo, está atemorizada ciertamente. Sin embargo, Mardoqueo le envía razones de lo que está sucediendo. Y Esther entonces no está dispuesta a llevar a cabo la acción de interceder delante del rey. Nosotros vemos entonces en el versículo 12, y dijeron a Mardoqueo las palabras de Esther. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther: no pienses que escapará en la casa del rey, más que cualquier otro judío. Porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Mas tú y tu casa y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora ha llegado al reino. Hermanos, esta palabra de Mardoqueo a Esther la confrontaron ciertamente con su realidad. Hay una gran dificultad, mas tú no estás dispuesto a hacer nada. Y Mardoqueo le está diciendo: mira, no pienses que te vas a escapar. Si tú decides no hacer nada, ¿sabe qué? De alguna parte va a venir el respiro y nuestra liberación, de alguna parte. Pero tú y la casa de tu padre van a perecer. Y quién sabe si precisamente para eso es que tú estás ahí, en ese lugar. Hay una gran dificultad, ciertamente, pero hay una gran oportunidad de servir.
Así que nosotros vemos que como consecuencia de estas palabras de Mardoqueo, la reina Esther decide precisamente interceder delante del rey. Y nosotros vemos entonces cómo Dios respalda en cierta forma la decisión de esta mujer de ir a interceder por todo un pueblo, librándolo precisamente de la destrucción. Una gran dificultad, una gran oportunidad. ¿Qué nosotros podemos ver entonces en esta porción de las Escrituras? Podemos ver, hermanos, que las dificultades han de estar siempre presentes. Y que estas dificultades pueden ser o oportunidad o pueden ser una oposición para nuestra vida. Cuando la iglesia atraviesa dificultades, debemos estar unidos para aprovechar las oportunidades que Dios nos concede en medio de las dificultades. Y nosotros sabemos, hermanos, que el mundo, ahora hay una gran aflicción, hay una gran dificultad. Pero nosotros sabemos que la mayor dificultad que tiene el hombre sin Dios y sin esperanza es precisamente no tener comunión con Dios, no tener a Jesucristo en su vida. Esa es la mayor dificultad que el mundo tiene, que está ajeno a Dios, muerto en delitos y pecados. Nosotros sabemos que esa es la gran dificultad que el hombre tiene en toda época y en todo tiempo y en todo lugar. La mayor dificultad del hombre es rechazar a Jesucristo. Esa es la mayor dificultad que tiene. Sin embargo, cuando nosotros predicamos el Evangelio, las buenas nuevas de salvación, anunciándole a los hombres que se arrepientan, y que entreguen su vida a Jesucristo, hermanos, ellos tienen una gran oportunidad también. Ellos tienen una gran oportunidad. Sin embargo, el hombre, muertos en delitos y pecados, continúa endurecido. Es por eso que la iglesia debe estar unida, orando a Dios, ministrando la palabra de Dios para que lo imposible se haga posible. Para que el hombre muerto sin delitos y pecados pueda ser atraído por un Dios santo, justo y piadoso. Es necesario entonces que la iglesia unida esté anunciando el evangelio, sirviendo a la comunidad con lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Muchas veces pensamos que la única manera de nosotros servir es llevando pan o comida. No, hermanos, nosotros servimos cuando tomamos la palabra de Dios, la predicamos y somos capaces de ver las necesidades de las personas que nos rodean para servir también sus necesidades. Y la necesidad mayor que tiene el hombre ciertamente es conocer a Jesucristo. Pero ¿sabe qué? Nosotros debemos servir a nuestras comunidades. Nosotros debemos servir a las mesas. Nosotros debemos llevar el pan, el vestido. Nosotros debemos servir. Y la obra de obedecer a Dios, los resultados están en la mano precisamente de Dios. No están en nosotros. No está en nosotros. En este pasaje de las Escrituras nosotros vemos que la iglesia tiene dificultad. La iglesia busca la solución, pero los resultados que nosotros vemos en el versículo 7, ¿sabe qué? Dependen enteramente de Dios. Que la palabra crezca está en la mano de Dios.
que el número de los discípulos crezca está en la mano de Dios. Que personas impías se conviertan a Cristo está en la mano de Dios. En nuestras manos, ¿sabe qué está? Predicar la palabra y servir a la comunidad. Los resultados están en las manos de Dios. Así que es el Señor entonces el que obra precisamente para traer a los hombres y mujeres a arrepentimiento. Y es por eso, hermanos, que en la iglesia de hoy, en medio de dificultades que tenemos, se necesitan servidores. Se necesitan personas que hayan aceptado a Cristo como Señor y Salvador, que estén dispuestos a servir a Dios, ya sea en la administración de la palabra de Dios o ya sea sirviendo al necesitado en las mesas, en el vestido, en el auxilio. Debemos nosotros entender que esa es la forma, eso es lo que Dios utiliza precisamente. Hombres y mujeres comprometidos con Dios que hacen la obra para la cual Dios nos ha concedido estar en este lugar. Así que nosotros vemos que la aceptación, la unidad es vital, hermanos. Que estemos de acuerdo en lo que vamos a hacer es vital. Es importante. Es importante que cuando hay murmuración o hay dificultad en nuestra congregación, hermanos, que podamos reunirnos y ver cuál es la oportunidad que tenemos para servir a nuestra comunidad, a nuestro hermano. ¿Cuáles son las necesidades que tiene ese hermano, esa hermana? ¿Cuáles son las necesidades que hay? Y que nosotros podamos ser ese medio para administrar o predicar el evangelio, pero también para llevar y servir a las mesas. Que el Señor nos conceda a nosotros ese privilegio de poder servir a nuestra generación en este tiempo de dificultad, donde la iglesia tiene la gran oportunidad de mostrar el poder de Dios y la gracia y la misericordia de Dios. Que el Señor nos conceda gracia para nosotros vivir así. Vivir buscando la oportunidad de servir, buscando la oportunidad de encontrar las soluciones que nuestra comunidad necesita y nosotros predicando el evangelio y sirviendo para la gloria de Dios. Hermanos, que Dios nos ayude, nos conceda discernimiento para entender que el mundo ahora mismo está en un gran caos y que como cristianos nosotros tenemos respuestas oportunas para poder anunciar a Jesucristo, anunciarle la salvación y el perdón de pecado, que es lo más importante que ellos necesitan. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en este momento por tu misericordia. Gracias por la piedad, Señor, con la que tú siempre miras a aquellos que están lejos. Gracias, Padre, porque tú eres santo, eres justo, eres piadoso, eres misericordioso. Señor, que como iglesia no estemos satisfechos quizás con lo que hemos podido lograr. Que no nos concentremos solamente en este lugar. Que como iglesia podamos entender que hay un mundo que está pereciendo allá afuera. Un mundo que necesita luz para salir de las tinieblas. Un mundo que en medio de esta dificultad se está yendo de esta tierra sin ti. Señor, y como iglesia estamos resguardados, sí. Pero como iglesia necesitamos salir
a llevar consuelo, a llevar tu palabra sobre todas las cosas, a servir, Señor, a nuestras comunidades. Que la zona de confort, Señor, en la que estamos, tú puedas sacudirla a sí mismo también. De modo que cuando venga dificultad, nosotros podamos tomar la oportunidad de mostrar tu amor, tu grandeza, tu majestad y tu evangelio, llevándolo a las personas, diciéndole que tú salvas, que tú perdonas, que tú libras, Señor, de la condenación eterna. Que las personas puedan escuchar tu voz, Señor, y la obra sabemos que eres tú que la haces. Obra en nuestras vidas, Señor, para que a través de nosotros tu obra sea visible en aquellos que nos rodean. Oh Padre, ayúdanos. Concédenos un corazón dispuesto. Concédenos, Señor, estar lleno del Espíritu Santo. Ser hombre de fe. Hombre que no están satisfechos con lo que hemos logrado. Hombre que estén dispuestos a dar, a gastarse para que tu reino avance. Concédenos un corazón así, Señor. Que en medio de estas dificultades estemos aprovechando esta oportunidad para dar a conocer al Rey de Reyes y Señor de Señores. Señor, dirígenos y guíanos. Son favores que te pedimos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, Dios te bendiga. El pastor Smiling estará pasando a dar algún